El folclore después del folclore. Hacia una cuarta sensibilidad de la música argentina. Hay géneros musicales que envejecen y hay géneros musicales que recuerdan. No es exactamente lo mismo. Un género envejece cuando sus procedimientos dejan de producir el efecto para el cual fueron creados. Un género recuerda cuando comienza a utilizar esos mismos procedimientos precisamente porque alguna vez produjeron ese efecto. Y quizás una parte considerable del folclore argentino contemporáneo se encuentre atrapada en ese segundo problema. No ha perdido necesariamente su capacidad técnica, sus intérpretes, ni su público, pero una zona importante del género parece haber comenzado a representarse a sí misma. El folclore sabe cómo sonar a folclore, sabe cuándo debe entrar un bombo, cómo debe rasguearse una guitarra, qué inflexión vocal comunica pertenencia a la tierra, qué vestuario, qué iluminación, qué armonización y hasta qué movimientos sobre un escenario producen inmediatamente una sensación de argentinidad. Sus artistas más longevos saben además qué gesto espera de ellos el espectador que lleva 20 o 30 años siguiéndolos. Y esto no constituye necesariamente un fraude. Por el contrario, quizás sea una de las relaciones más íntimas que pueden establecerse entre un artista y su público. Con los años, el espectador ya no concurre únicamente a descubrir qué hará el artista. También concurre a comprobar que todavía es capaz de hacer aquello que siempre hizo. Espera una frase, un gesto, una determinada resolución armónica, una manera de abrir los brazos, una intensidad conocida. El artista lo sabe y entonces se la entrega una vez, otra vez y eventualmente un poco más. Es allí donde aparece una forma particular de saturación estética que podríamos llamar empalagamiento. No se trata simplemente de repetición. El empalagamiento aparece cuando un recurso artístico deja de utilizarse solamente porque la obra lo necesita y comienza a utilizarse también porque el artista sabe que el público lo desea. Es una especie de sobredosis consentida. Existe cierta complicidad entre ambos. Yo sé que vos viniste a buscar esto, vos sabés que yo sé que viniste a buscarlo, por lo tanto, voy a darte todavía más. El exceso deja entonces de ser necesariamente un defecto para transformarse en un guiño íntimo entre el escenario y la platea. Ese mecanismo permite formular una hipótesis más amplia. Todo artista exitoso corre el riesgo de convertirse lentamente en su propio género. Primero inventa un código, después ese código lo identifica, más tarde el público se lo exige, finalmente el artista comienza a reproducirlo deliberadamente. Y en algún punto de ese recorrido puede ocurrir algo paradójico. Aquello que alguna vez permitió reconocerlo por diferente, termina convirtiéndose en aquello que le impide volver a ser diferente. No todos los artistas atraviesan ese proceso con la misma intensidad. Atahualpa Yupanqui constituye quizá uno de los casos más difíciles de someter a esta hipótesis, precisamente por la austeridad de su lenguaje. Su obra construyó una relación extraordinariamente persistente entre hombre y territorio. Camino, piedra, luna, caballo, carreta, arriero, silencio. La investigación académica sobre sus letras ha señalado justamente esa dimensión geográfica. Yupanqui no utiliza el paisaje como una simple decoración, sino que construye mediante él una relación afectiva con el espacio. En Yupanqui, la tierra todavía aparece anterior al cantor. El hombre aparece dentro de un mundo que ya estaba allí. El arriero atraviesa el camino. El carrero escucha los ejes de su carreta. La luna pertenece a Tucumán antes de pertenecer a quien la contempla. El trabajador, el caballo, la piedra, el monte y la distancia forman parte de una geografía material dentro de la cual la subjetividad humana todavía no ocupa todo el cuadro. Nuestra primera hipótesis será, entonces, que el primer gran movimiento de esta historia es territorial. Después aparece Horacio Guarani y con él ocurre un desplazamiento decisivo. La tierra no desaparece, tampoco desaparecen el trabajador, la injusticia, el vino, el minero, el peón, el pescador o el guitarrero. Pero entre ese mundo y nosotros aparece un cuerpo descomunal, el propio cantor.
Guaraní ya no solamente contempla el mundo rural, lo atraviesa con una personalidad. Ama, bebe, desea, denuncia, recuerda, sufre, grita, se emborracha, se enamora, se abandona, se indigna. Se presenta ante el público casi como un personaje producido por la totalidad de esas experiencias. El paisaje continúa allí, pero ahora hay alguien delante. Esto permite plantear nuestra segunda hipótesis. Con Guaraní, el folclore comienza a desplazarse del territorio hacia el sujeto. El hombre no deja de pertenecer a la tierra, pero ahora la tierra también empieza a ser narrada desde la experiencia individual del hombre que la habita. Ya no se trata solamente de observar al arriero alejándose por el camino. Aparece un yo capaz de convertir el amor, la bebida, la injusticia, el deseo, la rabia y hasta su propia masculinidad en materia folclórica. Y después llegan los años 90. Allí ocurre otra transformación, probablemente más profunda de lo que hoy permite advertir la nostalgia. El folclore comienza a dialogar masivamente con públicos juveniles, con las tecnologías de producción de la época, con la lógica industrial del pop y particularmente en una de sus vertientes, con el erotismo. El folclore descubre que también puede ser deseado corporalmente. No es una lectura retrospectiva. En 1996, La Nación hablaba directamente del folclore erótico de los nocheros, mientras que la prensa de aquellos años registraba la enorme presencia femenina y adolescente en ese nuevo público y la combinación entre folclore romántico y recursos provenientes del pop. Los estudios académicos sobre el denominado folclore joven también describen cómo durante los 90 la convocatoria masiva, las ventas, la incorporación de nuevas tecnologías y la hibridación con otras músicas populares comenzaron a modificar los criterios de legitimidad dentro del género. No fue solamente un cambio musical, cambió quién miraba, cómo miraba y aquello que esperaba encontrar cuando miraba. Los nocheros resultan fundamentales para esta historia porque convierten al folclore masculino en objeto de deseo. El cantor ya no solamente representa al hombre que trabaja, bebe, sufre o ama. Ahora también puede ser contemplado. La voz, el cabello, el vestuario, la armonización, la proximidad física entre los integrantes, la interpretación de letras amorosas y la espectacularización del recital participan de una nueva economía del deseo. Soledad representa otra variante de la misma ruptura generacional. Su irrupción en Cosquín y el fenómeno multitudinario posterior demostraron que el folclore podía volver a convertirse en cultura juvenil de masas. Por eso sería demasiado sencillo reducir los 90 a los nocheros. Lo que ocurre es mayor. Después del territorio de Yupanqui y del sujeto de Guaraní, aparece el folclore como objeto de consumo afectivo, espectacular y, en una de sus vertientes más exitosas, erótico. Pero ningún lenguaje permanece nuevo para siempre. Aquello que durante los 90 podía resultar novedoso, un folclore joven, estilizado, romántico, corporal, cercano al pop, 30 años después ya posee sus propios códigos de tradición. Y aquí reaparece nuestro problema inicial. Cuando hoy un artista histórico reproduce exactamente aquellos procedimientos mediante los cuales conquistó a su público décadas atrás, continúa interpretando su lenguaje o comienza a representar el recuerdo de sí mismo. No hace falta responderlo despectivamente. Quizás la autocaricatura artística sea incluso una fase posible del éxito prolongado. El público envejece junto al artista y llega un momento en que ambos establecen un contrato tácito. El artista ofrece una versión intensificada de aquello que alguna vez fue y el espectador acepta esa intensificación porque ya no está buscando solamente música, está buscando reconocerse a sí mismo mientras la escucha. La voz se vuelve todavía más característica, el arreglo todavía más reconocible, el romanticismo todavía más romántico, la sensualidad todavía más sensual, el vestuario todavía más identificable y los coros todavía más enfáticos. El artista comienza a parecerse cada vez más a sí mismo, y justamente allí puede anunciarse una vanguardia nueva.
Porque una vanguardia no nace necesariamente cuando desaparece lo anterior. Muchas veces nace cuando lo anterior alcanza una perfección tan autorreferencial que ya no puede imaginar otra cosa que su propia continuidad. Por eso la pregunta de este ensayo no será ¿qué debería hacer el folclore para sobrevivir? El folclore no necesita que nadie lo salve. La pregunta es otra. ¿Qué forma estética podría adquirir si volviera a necesitar hablar de un mundo nuevo? Quizás estemos entrando en una transformación material que vuelva extrañamente contemporáneas algunas imágenes que parecían destinadas al archivo: minería, energía, recursos naturales, agricultura tecnificada, infraestructura, automatización, nuevas formas de explotación y ocupación del territorio. Y con ellas podría reaparecer un trabajador que ya no necesariamente nació culturalmente en el campo, sino que llega a él desde ciudades formadas por internet, electrónica, trap, streaming, algoritmos, teléfonos y producción digital. No sería el mismo sujeto que escuchaba a Yupanqui junto a una radio, ni el mismo adolescente que descubría a los nocheros por televisión. Sería un hombre urbano llegando a un territorio antiguo, con un oído completamente nuevo. Entonces podría producirse una inversión fascinante. Durante buena parte del siglo XX, el hombre rural emigró hacia la ciudad llevando consigo su música. La cuarta etapa podría comenzar cuando el hombre sonoramente urbano vuelva al territorio llevando consigo el sonido de la ciudad. Allí todavía lo esperarán la samba, la chacarera, la milonga, el bombo, la guitarra, el paisaje y canciones escritas muchas décadas antes. Pero quien llegue a escucharlas ya no tendrá el mismo oído. Ese encuentro, y no la mera incorporación de un sintetizador a una samba, es lo que aquí llamaremos provisionalmente neofolclore. No sería folclore disfrazado de música urbana, ni música urbana decorada con un bombo legüero. Sería el resultado de una fricción histórica, un territorio antiguo atravesado por un oído nuevo. La ruptura, además, no debería producirse solamente en el sonido. También existe un problema con las palabras. Buena parte del folclore romántico que dominó una zona importante de los 90 construyó su eficacia alrededor de una determinada teatralidad amorosa. Entrega absoluta, abandono, espera, posesión, promesas eternas, cuerpos deseados a distancia, sufrimiento sentimental convertido en espectáculo. Ese lenguaje no desapareció, pero ya no necesariamente coincide con la forma en que una generación criada entre aplicaciones, vínculos discontinuos, exposición permanente, sexualidad digital y relaciones mucho menos ceremoniales experimenta el deseo. Si cambia el sujeto histórico, tarde o temprano cambia también aquello que puede cantar sin sentirse representando una emoción heredada. Una cuarta sensibilidad folclórica necesitaría entonces no solo nuevos bajos, nuevas percusiones o nuevas texturas, sino una nueva gramática afectiva. Por eso este ensayo no pretende anunciar que esa cuarta ola ya existe ni decretar cómo debería sonar. Pretende buscar las condiciones que podrían hacerla posible. Para hacerlo, habrá que volver hacia atrás, entender qué mundo convirtió a Yupanqui en Yupanqui, qué desplazamiento permitió la aparición de guaraní, qué transformación social y cultural hizo posible el folclore masivo, romántico y erotizado de los 90, y en qué momento cada una de esas innovaciones comenzó a convertirse en tradición. Porque quizás lo nuevo no nazca de negar la tradición, sino de distinguir dentro de ella qué continúa vivo y qué sobrevive solamente porque aprendimos a reconocerlo. Y si esa cuarta ola alguna vez existe, probablemente no comience preguntándose cómo debe sonar el folclore del futuro. Comenzará con una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué parte del folclore actual ya solo está recordando lo que alguna vez fue?